El día en que el Parlamento Europeo declara a Rusia como Estado promotor del terrorismo, el ejército ruso continúa con su ola de bombardeos contra infraestructuras de toda Ucrania. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La capital ucraniana, Kiev, se queda sin agua ni luz este miércoles tras nuevos bombardeos rusos a infraestructuras que golpean también a otras ciudades del país y a la vecina Moldavia. La Eurocámara aprueba por una amplia mayoría una resolución que designa a Rusia como Estado promotor del terrorismo por sus actos inhumanos y brutales, dice, sobre Ucrania y sobre su ciudadanía. Una declaración que no es vinculante por falta de un marco jurídico. Las protestas en Irán no dan señales de ceder y la respuesta del gobierno es cada vez más violenta. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra una sesión extraordinaria este jueves dedicada a Irán. La ONG Human Rights Watch pide una misión independiente que investigue la represión de las autoridades. El ejército ruso ha lanzado este miércoles una nueva oleada de misiles contra objetivos en Ucrania, alcanzando Kiev y otras ciudades de todo el país. Los misiles rusos alcanzaron un edificio residencial en la capital, matando al menos a 3 personas. Los ataques dejaron sin electricidad a la ciudad de Leópolis, al oeste del país, e interrumpieron el suministro de agua en varias regiones. También en la vecina Moldavia, las autoridades dicen que la mitad del país se quedó sin electricidad debido a los ataques en Ucrania. Un bombardeo a una maternidad en la región sureña de Zaporilla causó el martes por la noche la muerte de un recién nacido. Rescatado de los escombros de lo que fue una sala de maternidad, este médico tuvo la suerte de salir con vida. Pero el ataque ruso que destruyó su lugar de trabajo se llevó la vida de un bebé. Se pudo rescatar a su madre con vida. Son las últimas víctimas de un nuevo ataque a un centro sanitario. Moscú ha negado durante mucho tiempo haber atacado hospitales y clínicas, pero la OMS ha registrado más de 700 ataques desde el inicio de la guerra hace 9 meses. Los ataques de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania dificultan la atención en los hospitales que aún quedan en pie. Aquí en Jersón los médicos trabajan con linterna mientras intentan salvar a un adolescente que sufrió graves heridas en un ataque ruso. Sin electricidad no funciona el ascensor y el paciente debe ser llevado por las escaleras para llegar a un quirófano solo con las luces de emergencia. Es difícil sin ascensor, difícil sin luz para llevar al chico al 6º piso, sin agua, sin calefacción. Con la poca luz que tienen los médicos, deben amputar un brazo del chico. Su madre espera desconsolada. Disparan a los civiles, a los niños. No les hemos llamado ni hemos matado a ninguno de sus hijos. Entonces, ¿por qué nos matan? Pero la ofensiva rusa continúa y Jersón se enfrenta a un duro invierno, con escasez de agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad. Muchos han tomado una difícil decisión y se sumaron a las evacuaciones voluntarias del gobierno para buscar seguridad lejos de la primera línea de batalla. El Parlamento Europeo declaró a Rusia como país promotor del terrorismo por sus repetidos ataques a la población civil en Ucrania. Una resolución que es más bien de carácter simbólico, ya que la Unión Europea no cuenta con una estructura legal para estos casos, a diferencia de Estados Unidos, que sí la tiene. De todas maneras, Washington ha declinado incluir a Rusia en la categoría de Estado promotor del terrorismo para evitar las consecuencias legales que esto implica. El Parlamento Europeo declara pues a Rusia país promotor del terrorismo, envía con ello al Kremlin un claro mensaje sobre su aislamiento internacional. María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué significa esta designación y qué consecuencias trae a falta de un marco jurídico, como comentamos? Sí, en el Parlamento Europeo, por una abrumadora mayoría, casi 500 eurodiputados, ha elevado a Rusia a la categoría de Estado promotor del terrorismo. Se basa para ello en los 40.000 crímenes de guerra documentados por Ucrania y en atrocidades de todo tipo que hemos visto en localidades como Bucha. Pero como dices, la fortaleza de esta resolución radica en su simbolismo y en el gran mensaje político que envía, pero no va a tener consecuencias jurídicas, económicas o diplomáticas, porque la Unión Europea carece de un marco legal jurídico para designar a países terceros
bajo esta categoría, algo que sí que hacen otros como Estados Unidos, que considera regímenes como el de Irán, Cuba o Corea del Norte como estados promotores del terrorismo. Hemos visto ya, eso sí, Ana, las primeras consecuencias, porque una hora después de la votación el Parlamento Europeo ha sufrido un ciberataque sofisticado. Lo atribuyen a grupos pro-Kremlin. Han estado los servicios digitales caídos durante más de una hora y se está investigando lo que ha sucedido. Algunos países, María, de la Unión Europea ya catalogan a Rusia con esa etiqueta de Estado promotor del terrorismo. ¿Hay apetito para que toda la Unión Europea se sume a esta designación? ¿Y cuáles serían las consecuencias de dar este paso? Sean a los parlamentos de los países más halcones aquí con Rusia dentro del seno europeo, léase Polonia, Lituania o Estonia, ya catalogan a Rusia con esta etiqueta, pero es más difícil que esto se traslade a otros como Francia o Alemania, porque ello supondría reducir, estrechar todavía más las vías, los canales de diálogo, y sería una bofetada para poder dejar actuar a la diplomacia en un futuro de cara a posibles negociaciones de paz con Rusia y a una mediación con Moscú. Es cierto que si algo nos ha enseñado la guerra en Ucrania aquí en la Unión Europea es que se han derribado muchos tabúes, que todos los escenarios están abiertos y, por ejemplo, los europeos comenzaron su primera lista para castigar a organizaciones e individuos terroristas, que no a estados, tras otro hecho histórico que fue esos atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Se pueden castigar a individuos, entidades, pero todavía no a países, algo que podría cambiar en los próximos meses con esta guerra en Ucrania. Veremos si así es. María García Sornosa desde Bruselas, muchísimas gracias. Y queremos volver a Ucrania para centrarnos en la población. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que se van a crear refugios especiales en todo el país para ayudar a la población a afrontar el próximo invierno. Los ataques con misiles rusos han dañado, como ya comentábamos al principio del programa, la infraestructura energética y el sistema sanitario. Zelensky afirma que estos nuevos refugios van a proporcionar a la gente un lugar con calefacción, con agua, internet y servicios de farmacia las 24 horas del día. Reina el temor de que en las condiciones actuales el invierno pueda poner en peligro y mucho la vida de millones de ucranianos. Durante la noche las temperaturas bajan a los 0 grados en Jersón y la casa de Irina se sume en la oscuridad. Encender la estufa es la única manera de mantener algo de calor en casa. Por la noche, cuando está oscuro y hace frío, mi hija se pone nerviosa. Está acostumbrada a la luz, pero ahora vive a oscuras. Debido a los ataques de Rusia a las redes eléctricas y otras infraestructuras energéticas, millones de ucranianos enfrentan un invierno sin calefacción. Pero esta no es la única preocupación. La OMS afirma haber documentado más de 700 ataques a infraestructuras sanitarias desde que comenzó la invasión rusa a finales de febrero. Cientos de hospitales bombardeados carecen de instalaciones básicas como agua y electricidad. Y en su estado actual, muchas instalaciones sanitarias no pueden atender plenamente a la población. Para reducir la presión sobre las redes de energía, las autoridades de Jersón piden a la gente que abandone la región. Trabajadores de la principal planta de fabricación de iPhone en China, situada en Zhengzhou, se enfrentaron al personal de seguridad después de casi un mes viviendo bajo duras restricciones debido a un rebrote de COVID. Las medidas incluían pruebas masivas diarias, rastreos de contactos y cuarentena forzosa. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a trabajadores de la fábrica de Foxconn, operada por el proveedor taiwanés de Apple. Cientos de ellos salieron de sus residencias durante la madrugada empujando a los guardias enfundados en trajes blancos de protección. Los disturbios ocurren desde hace semanas. Y a continuación, de forma más breve, repasamos otras noticias que también queremos destacar a esta hora. Comenzó en Rusia el juicio al dirigente opositor Ilya Yashin por denunciar crímenes de guerra supuestamente cometidos por el ejército ruso al norte de la capital ucraniana, Kiev. El concejal de Moscú podría enfrentarse a una década de prisión. El proceso ocurre en medio de una represión sin precedentes de la disidencia rusa.
El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que Escocia no tiene las competencias legales para realizar un referéndum sobre su independencia sin el consentimiento del gobierno británico. Esto supone un golpe para el movimiento independentista. En respuesta, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que las próximas elecciones generales de Reino Unido serán un referéndum de facto. En Indonesia continúan las operaciones de búsqueda tras el terremoto ocurrido el lunes en el que fallecieron al menos 268 personas en la isla de Java. Más de un centenar siguen desaparecidas y se teme que el número de muertos siga en aumento. Las labores de rescate se ven dificultadas por las réplicas y la gran cantidad de escombros. En Windhoek, la capital de Namibia, las autoridades retiraron la estatua de un oficial colonial alemán considerado el fundador de la ciudad. En 1893, Kurt von François dirigió una brutal operación en lo que se conocía como el África del Sudoeste alemana, en la que murieron unas 80 personas. Alemania gobernó la colonia desde 1884 hasta 1915. Desde hace más de 2 meses ya, los iraníes salen a las calles en defensa de la libertad y para pedir la caída del régimen iraní, ello a pesar de la violenta respuesta de las autoridades. El jueves, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará una reunión de urgencia para estudiar la posibilidad de iniciar una investigación sobre la sangrienta represión. Cualquier prueba que dicho organismo pueda encontrar podría utilizarse posteriormente ante los tribunales nacionales e internacionales. Abajo el dictador. Eso es lo que piden muchos iraníes en las calles. Expresan su ira por las violaciones a los derechos humanos y exigen el fin del régimen teocrático. Sin embargo, la resistencia es algo que el régimen no tolera. Sus fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes en todo el país. Con más violencia en las regiones de minorías étnicas del país, como el Kurdistán o la provincia de Sistán y Baluchistán. A medida de que las protestas se han ido intensificando y propagando, incluso a ciudades y pueblos más pequeños, el régimen parece recurrir a más violencia, disparando con fuego real a los manifestantes. Como resultado, aumentan las víctimas mortales. Más de 300 personas han muerto, según grupos de derechos humanos, entre ellas más de 40 menores. En muchos casos, sus familiares se ven obligados a fingir que sus muertes fueron accidentales. Las fuerzas de seguridad han encarcelado a miles de personas en prisiones donde se encuentran otros presos políticos, como la defensora de los derechos humanos Nasrin Sotoudeh o el disidente Hossein Ronaghi. Ambos han sufrido torturas, según denuncian sus familiares. La República Islámica disfruta de la tortura silenciosa de Hossein y de la tortura mental de mis padres. Esta gente le complace la tortura. Si le pasa algo a mi hermano, todo el sistema de la República Islámica será responsable. A menudo las familias no saben dónde están sus parientes o qué les ha ocurrido. Por ello, algunos allegados acuden a las puertas de las cárceles para exigir información y la liberación de sus seres queridos. Una liberación incierta, ya que en virtud de la Sharia iraní, los manifestantes pueden ser acusados de hacer la guerra contra Dios, un delito castigado con la pena de muerte. Algunos ya han sido ejecutados. El objetivo es mantener o incluso fortalecer la barrera del miedo que necesitan para gobernar un país donde la gente no los quiere. Así que la pena de muerte es la herramienta más eficaz para sembrar el miedo en la sociedad. Hasta ahora el miedo no ha desanimado a los manifestantes. Siguen saliendo a la calle decididos a continuar hasta que caiga el régimen. Ahora ya pasamos a la economía con Paco Furió y el mercado del crudo, Paco. Así es, Ana. El petróleo cae con fuerza ante los rumores de un acuerdo europeo para topar el precio del crudo ruso. Y es que la Unión Europea está discutiendo implementar un límite al precio del crudo ruso que se situaría entre los 65 y 70 dólares por barril. El rango está muy por encima de los costes de producción de Rusia y es más alto de lo que algunos países habían pedido a Bruselas.
lo que significa que un tope de estas características tendría menores implicaciones sobre la oferta global de crudo de lo que se esperaba en un primer momento. Y a partir de hoy está prohibida en Estados Unidos la importación de azúcar producido en la República Dominicana por parte de Central Romana Corporation, uno de los mayores empleadores del país caribeño y que vende unos 100 millones de kilos de azúcar a este país, que hoy le cierra el paso. El motivo son las condiciones de trabajo en la empresa a la que se le acusa de trabajos forzados. Ana Nieto, ¿qué alega la administración Biden para tomar esta decisión? Ha sido el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza los que han emitido una orden para parar el desembarco de todo el azúcar derivado y derivados de azúcar de la República Dominicana producidos por Central Romana. Después de años de investigaciones se ha hecho público que hay condiciones abusivas para los trabajadores, que hay retención de salarios, exceso de horas extras, condiciones de vida y laborales abusivas. Y esto ha sido recogido por la Administración de Estados Unidos, que dice que no se puede tolerar desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del comercio justo y desde el punto de vista también de protección de sus consumidores, que no saben que están apoyando con sus compras estas prácticas laborales. La empresa ha dicho que no está de acuerdo con esta caracterización y además ha dicho que está invirtiendo desde hace mucho tiempo dinero para mejorar las condiciones de vida de estas plantaciones, en la que sin embargo todavía se dice que se está tratando muy mal, sobre todo a los ciudadanos de Haití. ¿Y qué impacto tiene esta decisión, Ana? Pues la mayor parte del azúcar que se exporta a Estados Unidos por parte de la República Dominicana lo consumen empresas como Domino's, que es una azucarera, o la chocolatera Hershey. De hecho, Estados Unidos es el mayor importador de azúcar de la República Dominicana y la Central Romana produce casi el 60% del azúcar que se produce en la isla. Antiguamente el azúcar era muy importante para la economía de la República Dominicana, ya no lo es. La agricultura aproximadamente representa el 10% del PIB y actualmente el azúcar puede ser aproximadamente el 2%. No obstante, habrá repercusiones económicas en la República Dominicana. También las habrá en Estados Unidos, donde es posible que haya alguna carestía y alguna subida de precios también. Gracias, Ana, desde Wall Street. Y Londres aspira a eliminar barreras físicas al comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea levantadas tras el Brexit. Así lo anunció este miércoles el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ante un comité de la Cámara de los Comunes. Hunt argumentó que las aduanas entre el territorio británico y el comunitario deberían emular lo que ocurre en la frontera entre Suiza y Francia o en la frontera entre Noruega y Suecia. A pesar de su deseo de retirar barreras comerciales, el ministro insistió en que no quiere alejarse del tratado comercial que entró en vigor en enero de 2021, que no fija cuotas ni aranceles, pero establece controles y requisitos que ralentizan y encarecen los intercambios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este miércoles por primera vez con su homólogo chileno, Gabriel Boric, en un encuentro bilateral enmarcado por la fallida cumbre de la Alianza del Pacífico, que iba a celebrarse esta semana en Ciudad de México. El mandatario mexicano tuvo que suspender el evento por la negativa del Congreso de Perú de permitir la asistencia de Pedro Castillo. Antes de reunirse con López Obrador, Boric había asistido a un evento con empresarios en el que promovió a su país como una oportunidad para inversiones mexicanas e insistió en que se debe fortalecer la integración comercial entre México, Colombia, Perú y Chile y países, todos ellos países miembros de la Alianza Económica. Dejamos ahora la economía, pero más noticias. Así es, seguimos en la región. Las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición se reanudarán el 25 y 26 de noviembre, este fin de semana, luego de llevar suspendidas un año. Así lo informó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter. El mandatario colombiano participó en unas conversaciones previas realizadas hace unas semanas en París durante el Foro Mundial sobre la Paz, donde también participaron los jefes de los equipos negociadores de ambos sectores. La mesa de diálogo instalada en México quedó suspendida por decisión de Nicolás Maduro en 2021 a raíz de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del mandatario venezolano.
Nos desplazamos a Perú, donde continúan esas manifestaciones a favor y en contra del presidente Pedro Castillo. El Tribunal Constitucional anuló el proceso en su contra por presunta traición a la patria. Esto se produce justo cuando una comisión de la OEA visita ese país para hacerse una idea de la crisis actual. La acusación había sido acordada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República el pasado 28 de febrero y fundada por declaraciones del presidente peruano sobre un eventual referendo para permitir el acceso al mar a Bolivia. Este martes, el Tribunal Constitucional ordenó anular dicha demanda y aceptar el recurso de habeas corpus presentado por los abogados del mandatario contra dicha subcomisión. Las manifestaciones en contra y a favor del presidente no cesan en la capital, Lima. Lo que nosotros queremos es que se vaya este presidente, que es un delincuente, y toda la sarta de delincuentes. Hay una banda criminal que nos gobierna. ¿Cómo es posible que dentro de nuestro país tengan que mangonear, maltratar la imagen de un presidente del Perú que debería ser respetado? El fallo de este martes coincidió con la visita de una misión de alto nivel de la OEA para analizar la crisis política peruana. La comitiva se reunió con Castillo y con altos representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y partidos opositores. Hace unos meses, Castillo había pedido a la OEA enviar una misión para estudiar la crisis política, acusando que en el país se estaba presentando una nueva modalidad de golpe de Estado. Argumentos que fueron rechazados por el presidente del Congreso ante la OEA. No hay ninguna intención de parte del Congreso de hacer un golpe de Estado. De ninguna manera. Somos respetuosos de la democracia. Eso fue algo que precisamos firmemente. Ahora, la misión preparará un informe en el plazo más breve posible que será entregado al Consejo Permanente de la OEA para determinar los pasos a seguir. El presidente peruano busca una manera de superar la crisis. Estamos dispuestos a dialogar y estamos dispuestos a revertir esta crisis que no la hemos generado nosotros y esta situación con la finalidad de ver el reequilibrio de los poderes del Estado para trabajar con tranquilidad mirando el país. Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado 2 intentos de destitución en el Congreso y está sometido a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rebajó por segunda vez el toque de queda nocturno que rige en 3 provincias del país golpeadas por la violencia del narcotráfico. La restricción pasó de 6 a 4 horas en la madrugada y se extenderá hasta el 16 de diciembre. Según fuentes gubernamentales, refleja una reducción del 20% de eventos delictivos en los lugares donde está vigente. Fue a inicios de noviembre y a raíz de una ofensiva de las bandas criminales vinculadas al narcotráfico cuando Lasso decretó el estado de excepción en esas 3 provincias del país. Con un notable aumento de presupuesto y para contrarrestar la pujanza de las potencias como Estados Unidos, China y Rusia, la Agencia Espacial Europea, ESA, anunció a 5 nuevos astronautas este miércoles. Entre los elegidos está el primer astronauta con discapacidad física. Se trata del ex velocista paralímpico británico John McFall. La nueva promoción incluye además a 2 mujeres, una de ellas española, de León. Es la primera desde 2009 y a ella se presentaron 22.000 candidatos de 25 países europeos. Los elegidos asumirán algunas de las misiones más emblemáticas de la agencia europea, como la exploración de Marte. Fantástico, de momento lo dejamos aquí, pero volveremos con más informaciones donde quiera que estén. Gracias por estar ahí, feliz miércoles.